Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Hoy vamos a estar hablando acerca de Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43, que es un pasaje que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con diferentes situaciones que pasan a veces en la vida de las personas, o con diferentes situaciones o diferentes tipos de personas en este sentido. Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Me da curiosidad pensar un poco en qué estaba pasando en la iglesia al momento en el cual Lucas escribe esta porción. ¿Por qué Lucas está escribiéndole este relato de Jesús a quienes lo van a leer? Y se me viene a la mente que una de las posibilidades que existen es que la iglesia, o un sector de la iglesia que iba a recibir este evangelio, se estaba olvidando de las personas que necesitaban ayuda. Porque él dice y hace énfasis en que este ciego, cuando clamaba a gran voz, los otros que estaban cerca de él trataban de callarlo. Y me hace pensar en qué situación estaba pasando entonces la iglesia. Posiblemente habían muchos desamparados y nadie les estaba prestando atención. Ahora, también es bueno fijarnos en sí, en el mero relato, en lo que está diciendo el mismo relato. Y quiero que usted se imagine esa escena. Imagínese usted a Jesús caminando allá afuera, digamos en la Panamericana, ¿no? Allá afuerita, caminando. Imagine que usted no puede ver, o cierre los ojos, ¿no? Ahí para que mire todo oscurito. Usted está en la orilla, mendigando, extendiendo la mano, y de repente escucha un gran alboroto, escucha mucho ruido, como que viene alguien ahí. Usted dice, bueno, ¿y qué está pasando, no? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanta gente gritando y hablando? El ciego no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero me imagino yo que al escuchar la multitud dijo, ha de venir el rey, o ha de venir algún canciller, algún soldado romano de los que están en un buen estatus del ejército. Porque no me imagino por qué más podría estar gritando toda la gente. Y el ciego en aquella situación pregunta, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y le dicen, es que va pasando Jesús. Y automáticamente la mente del ciego comienza a trabajar y dice, ¿será el mismo Jesús que dicen que ha sanado personas? ¿Será el mismo Jesús que dicen que ha levantado muertos? Y viene y comienza a gritar y desesperado, Jesús, Jesús. Y dice toda la multitud que estaba delante de él, los que iban adelante, le decían, cállate. Dice, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, dice el texto, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Este ciego no solamente escuchó que Jesús iba pasando, no solamente preguntó, no solamente gritó. Dice el pasaje que los que iban delante de él, es decir, el ciego se levantó y dijo: ahí va Jesús. Y si es el mismo Jesús que yo pienso que es el hijo de David, tengo que seguirlo porque él me va a dar lo que yo no tengo. Solamente imagine a un ciego tratando de seguir una multitud. El hombre iba gritando buscando a Jesús porque no lo miraba. Y en ese momento Jesús se da vuelta y le dice, deteniéndose, mandó que lo trajeran. Y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Por qué clamas por mí? Y dice el texto que este ciego dijo que reciba la vista. Y Jesús respondió algo que es muy importante para nosotros. Tu fe. Vea lo que dice el pasaje, versículo 42. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Este relato también me recuerda a otros muchos relatos de Jesús, como el de la mujer que tenía flujo de sangre, que se acerca a Jesús y dice: si yo tocara solamente el manto de Jesús, yo voy a ser sana, yo voy a ser salvada. Esta enfermedad que tengo se va a ir si yo toco solamente un borde del manto de Jesús. Y este ciego estaba en la misma situación. Él va pensando, tiene que ser el... No creo que la gente esté siguiendo a otro Jesús si no es el Jesús que ha sanado personas. No creo que haya otro Jesús por el cual toda la multitud vaya atrás de él. Tiene que ser ese Jesús y yo voy a recibir la vista porque tiene que ser él. El ciego no tenía la menor idea, nunca había visto a Jesús. No sabía cómo era, no sabía cómo era su voz. Pero él va confiado que ese tiene que ser el Jesús que lo va a sanar a él. Ahora, dentro de la iglesia tenemos estas tres personalidades que vamos a tocar hoy. Lo primero, las personas que están gritando, las personas que se están desahogando, las personas que están sentadas a la orilla del camino y que tienen mucha necesidad. Pero ¿quiénes son esas personas? Según el relato de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, no lo vamos a leer porque es muy conocido por nosotros, es el buen samaritano. La persona que estaba a la orilla del camino, en el buen samaritano, no era un ciego. Era un hombre que había sido robado, golpeado, y dice el texto, lo habían dejado medio muerto a orilla del camino. Ahí estaba el hombre, golpeado, inconsciente. Y dice, pasaron dos al lado de él y lo ignoraron. ¿Quiénes son los que están en la orilla de nuestro camino? Cuando nosotros vamos caminando por la vida, en nuestra vida espiritual, ¿quiénes son las personas que están en la orilla de nuestro camino, clamando a gran voz, pidiendo auxilio, diciendo, necesito que me ayuden? Hay muchas personas allá afuera. Hay muchas personas aquí dentro, posiblemente que están gritando. Hay muchas personas dentro de nuestra familia que posiblemente están gritando ayuda. Necesito que alguien tenga misericordia de mí. Estas personas son ignoradas por muchos. Hay personas que sencillamente pasan por alto y dicen, ya vendrá otro a ayudarle. Y es complicado. Porque a veces no sabemos cómo ayudar a estas personas. Porque no sabemos realmente qué es lo que esa persona quiere, qué es lo que esa persona necesita. Y el problema es que a veces ni siquiera esa persona sabe qué es lo que necesita. Por eso es que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta ahí es, ¿esa persona sabía qué era lo que necesitaba? Por la forma en la que responde podemos decir que sí,
Porque él dice, necesito que devuelvas la vista, necesito ver. Pero hay personas que están gritando y ni siquiera saben qué es lo que necesitan. Hay personas que dicen, necesito salir de este hoyo, necesito salir de este agujero, pero cuando usted les tiende la mano dice, aquí estoy bien, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir de este lugar? Y se quedan ahí, sencillamente porque ya están cómodas, pero gritan por auxilio, saben que necesitan ayuda, pero cuando la van a recibir, ya no la quieren tomar. En el mundo del cristiano, nosotros podemos estar gritando y ser como el ciego, o podemos encontrar a muchas personas que están gritando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿le vamos a ayudar? ¿Será que podemos ayudarles? Esta es la primera persona, aquellos que gritan a la orilla del camino. Las segundas personas que aparecen son aquellos que ignoran a los otros. Si vamos al texto de Lucas 10, donde está el buen samaritano, encontramos a dos personas que ignoran a las demás, que ignoran al que está en la orilla. Dice, pasó el sacerdote al lado de él, lo vio, dijo, ya está muerto, y se fue. Dice, bajó el levita, lo vio, dijo, ya está muerto, no lo voy a tocar, y se fue. Y en este caso, en el texto de Lucas, dice el versículo 39, los que iban delante le reprendían para que callase. La segunda forma en la cual muchas veces vivimos es ignorando a aquellos que piden ayuda, ignorando a aquellos que piden auxilio. Hay matrimonios que se hacen pedazos porque estaban gritando a voces y nadie los ayudó. Hay personas que en medio de sus vicios se hacen pedazos porque estaban gritando y nadie les ayudó. ¿Por qué? Porque siempre está este pensamiento de otro puede hacerlo, ¿no? Ya vendrá otro y otro le va a ayudar. Y esta es la segunda persona que tenemos. Y el problema no es que haya este tipo de personas. El problema no es que hayan personas que ignoran a los demás cuando piden ayuda. El problema es que vea bien lo que dice el texto. Los que iban delante le reprendían. ¿Qué significa que iban delante? ¿Atrás de quién iban esas personas? Atrás de Jesús. Es decir, y esto pasa muchas veces dentro de la iglesia, y es la razón por la cual Lucas escribe esto a la iglesia. Porque dice, así como ustedes que van delante de Jesús, van siguiendo a Jesús, están ignorando a diferentes personas, vean lo que le pasó a Jesús cuando iba camino a Jericó, les dice. Y escribe esta parte del Evangelio y se las da a la iglesia, porque la iglesia estaba en esta misma situación. La iglesia estaba yendo tras Jesús mientras ignoraba a quienes estaban pidiendo auxilio. El problema, como dije, no es que existan estas personas. El problema es que muchas veces quienes están actuando de esa forma son aquellos que están caminando tras Jesús. Fíjese bien, vea el mundo allá afuera. ¿Cuántas veces hemos escuchado la famosa frase que a veces ya hasta nos tiene aburridos? Es que para ser como ese cristiano mejor no voy a la iglesia. Ya hasta nos tiene aburrido la frase. Pero esa frase se ha ocasionado gracias a que muchas personas siguen a Jesús, pero fuera de la iglesia es otra cosa. Fuera de la iglesia cambia todo el panorama. La situación es totalmente distinta. A mí me gusta mucho el relato que habla sobre la conquista española en la República Dominicana, en la Española, la isla de la Española. Dicen que cuando llegaron y traían esta idea de evangelizar con espada, uno de los caciques estaba amarrado en una hoguera que todavía no estaba encendida. Y le dijeron, si te bautizas, tú
no vas a morir quemado y vas a ir al cielo. Y este cacique les preguntó, ¿a dónde van los españoles? Los españoles vamos al cielo porque somos bautizados. Y dijo el cacique, entonces prefiero morir, así como estoy. Porque si ustedes van a estar en el cielo, no quiero imaginarme cómo me va a ir. Mejor me voy al infierno. Y dice que ese cacique murió en la hoguera, firme en que no se iba a convertir al cristianismo que estaban predicando los conquistadores. Y eso muchas veces pasa en la vida cristiana. El problema es que queremos salvar al mundo, pero nuestra forma de actuar, en muchas ocasiones, a veces incluso sin pensar, sin darnos cuenta, lastimamos personas. Y después uno dice, bueno, ¿y por qué será que tal persona no me hace caso cuando le hablo de la Biblia? No sé, ¿no? Posiblemente yo hice un comentario que lo dije sin pensar, se me salió y la otra persona se ofendió. Y yo no me di cuenta, pero la persona dijo, si así habla ese cristiano, mejor no le hago caso. Y yo pensando que estaba hablando normal quizá. Muchas veces hay personas que están ignorando la necesidad del otro. Esta es la segunda persona. Primero están los que gritan, los que necesitan auxilio. Y segundos están los que ignoran. Los terceros son los que tienen que actuar como Jesús. Dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo. ¿De quién? ¿Cómo? Ok. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Eso dijo Pablo. Y vea lo que hace Jesús, que es la tercera persona que tenemos aquí actuando. Dice versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y si usted se pone a revisar los relatos de Jesús, cuando Jesús está sanando a la mujer que tenía flujo de sangre, cuando Jesús está delante de la mujer pecadora que le lava los pies, todo el mundo los está condenando y rechazando, y Jesús está ahí recibiéndolos. A la mujer pecadora le dice, vete y no peques más. Esta mujer es más justa que ti, Simón el fariseo. Cuando vienen a lapidar a la mujer adúltera, dice Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Y cuando Jesús ve a este hombre ciego, le dice, ¿en qué quieres que te ayude este día? ¿Qué quieres que haga por ti? Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y cuando Pablo decía eso, no creamos que se refiere al Cristo que esperaban los judíos, el Cristo que venía con espada a derrotar a los romanos y hacer una liberación. No, Pablo no se refiere a ese Mesías esperado por el judío, sino al Mesías que había sido Jesús, al Mesías que estaba ahí para atender tanto a los enfermos, a los pecadores, como a aquellos que habían sido rechazados por todo el mundo. El relato que más me llama la atención en ocasiones es el de los 10 leprosos, porque si usted se da cuenta, los leprosos están convencidos de que no se pueden acercar a Jesús, y desde lejos les dice, sánanos Jesús, solo di las palabras y nosotros vamos a ser sanos. Y Jesús dice, vengan aquí. No, desde ahí, dinos y nosotros vamos a ser salvos. Y Jesús les dice, bueno, vayan donde los sacerdotes, preséntense delante de ellos, que hagan el ritual de purificación. Vayan, ustedes van a ser sanos. Y dice, cuando iban a medio camino, uno de ellos se dio cuenta que ya no tenía lepra, y se vio y dijo, ¿qué pasó aquí? Y dice, se regresa donde está Jesús, se postra delante de él y dice, gracias. Y todavía recalca el relato y dice, y este era samaritano.
este que era rechazado no solamente por tener lepra, sino también por ser samaritano, es el que regresó delante de Jesús y dijo: gracias. Dice los otros 9, dice Jesús: ¿dónde están? ¿No eran 10 los que fueron sanados? Y solo este extranjero regresó. Jesús estuvo abierto a recibir a todas las personas. Jesús está ahí presente para aquellos que se encuentran gritando. En el relato del buen samaritano, Jesús pregunta: ¿quién fue el prójimo de este hombre que estaba medio muerto en el camino? Y con un nudo en la garganta, dicen los fariseos: el samaritano. Bueno, si usted lee el relato, y quiero que vaya conmigo para que vea las palabras de los fariseos. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y ve el versículo 37 en específico. Después de que Jesús le pregunta al fariseo: ¿quién fue el prójimo de este hombre que estaba golpeado en el camino? Y dice el fariseo, versículo 37, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vea el nudo en la garganta que había en la boca del fariseo, que ni siquiera es capaz de decir el samaritano. El fariseo no es capaz de decir: un samaritano tuvo misericordia. El relato del buen samaritano, donde está hablando con fariseos, Jesús muestra a 3 personas que eran repudiadas por el fariseo. El sacerdote, el fariseo decía: grandes creídos que son. Sí, el sacerdote, esos solo para estar en el templo sirven, esos realmente no cumplen la ley. El levita, no, dice el fariseo, el levita ahí va tratando de caminar, pero ese no es muy santo. No hay como los fariseos, nosotros sí. Entonces este fariseo está esperando que Jesús diga al final del relato, porque está hablando con ellos: y un buen fariseo iba caminando y vio al que estaba golpeado en el camino. Y ahí es cuando a él le duele, al fariseo, porque Jesús dice: y un samaritano, ese que era más repudiado que todos los demás por el fariseo, un samaritano iba caminando y se acercó, cubrió las heridas de este hombre, lo montó a su asno, y dice el pasaje, se regresó, ¿sí? Porque quiero que mire bien, versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre es posible que fuera un comerciante. Se encuentra al herido a mitad del camino, y si en ese lugar hubiera habido un mesón, tenga por seguro que ese hombre golpeado no hubiera quedado ahí mucho tiempo. Eso lo que a mí me indica es que este samaritano no solamente le curó sus heridas, sino que también se regresó al lugar de donde había salido. Porque dice el pasaje, el otro día al partir, es decir, le tocó regresarse porque había encontrado un herido y lo llevó al mesón donde él había dormido, y al siguiente día se alistó para emprender de nuevo su viaje. Es lo mismo que está haciendo Jesús. En el capítulo 18 que nosotros leíamos, Jesús va caminando hacia Jericó. Falta poco para la crucifixión. Falta poco para que llegue el día. Jesús tiene que cumplir su misión. Si Jesús se atrasa un día, Jesús no llega para Pascua. Jesús, cuando le toque regresar a Jerusalén a compartir la Pascua con sus discípulos, iría un día atrasado. Pero Jesús no anda pensando en eso. Al igual que el samaritano no estaba pensando en me va a tocar regresarme.
Ay, me toca caminar de regreso al lugar de donde salí porque tengo que llevar a este herido. No, el buen samaritano se regresa. Y Jesús no anda pensando en voy a llegar media hora tarde a Jericó. Y allá en un árbol de sicomoro está esperándome Zaqueo, colgado de un árbol. Pero como voy a llegar 30 minutos después, ya no lo voy a encontrar. Jesús no piensa en eso. Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? ¿En qué te ayudo? Él se detiene, dice el pasaje, versículo 40 del capítulo 18. Jesús entonces, deteniéndose, no le importó perder 15 minutos. Hermanos, en el mundo del cristiano existen 3 tipos de personas. Muchas veces nosotros hemos pasado por las 3 etapas. Hemos estado gritando, hemos ignorado personas, pero también nos hemos detenido. Ahora, el llamado para nosotros en todo momento es: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Palabras de Pablo. Ese es el llamado que yo tengo que cumplir. Y el problema es que ese es un reto enorme para nosotros, porque Jesús nunca ignoró a otro. Cuando Él va caminando y viene una mujer cananea gritando atrás de Él, sus discípulos dicen: si no la vas a ayudar, mándala que se vaya. Córrela, échala de aquí, que nos tiene hartos de tanto gritar. Y Jesús se da vuelta y le dice: mujer, no puedo dar la comida de los hijos a los perrillos. Y dice la mujer: aún los perrillos comen de las migajas. Yo me imagino a Jesús mirando a los discípulos y diciéndole: tiene más fe que ustedes. Porque los discípulos estaban harta de escucharla. Y yo me imagino a Jesús mirando a los discípulos y diciéndole: esta mujer tiene más fe que ustedes. Y mira a la mujer y le dice: tu hija fue salvada, tu fe la ha sanado, vete. Tu hija ya va a estar sana cuando llegues. Y la mujer se da la vuelta y se va gozosa, porque sabe que las palabras de Jesús se iban a cumplir. Jesús se detiene en todo momento sin importarle cuánto tiempo le iba a llevar a ayudar a aquella persona. Hermanos, el llamado de esta mañana para nosotros es que cuando vamos caminando por nuestro camino en el cristianismo, no tengamos miedo de detenernos con las personas que están gritando. No tengamos miedo de detenernos con aquellos que piden auxilio, con aquellos que están sufriendo, con aquellos que posiblemente la están pasando mal. No tengamos miedo de detenernos y escucharlos. No tengamos miedo de mirar a esas personas y decirle: ¿en qué te puedo ayudar? Posiblemente no tengamos mucho con qué ayudar, pero hay personas que lo único que quieren es ser escuchadas un momento. Y creo que tiempo tenemos para escuchar personas. Hay personas que lo único que quieren es un momento para desahogarse. Dice Jesús en sus evangelios: cuando alguien te pida que lleves una carga durante 1 kilómetro, tú llévala 2. Cuando alguien te pida tu abrigo, tú dale tu túnica, quítate todo, dáselo. Y yo creo que los discípulos, así como le habían dicho en diferentes ocasiones cuando le dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la va a recibir? Yo me imagino a los discípulos escuchando a Jesús que les decía: lleven la carga 2 kilómetros, y decir: dura es tu palabra, Jesús. ¿Cómo la voy a llevar 2 kilómetros? ¿Cómo es posible que si alguien me pide mi abrigo, yo le voy a dar toda mi túnica? Yo me imagino a los discípulos pensando en eso, porque el pasaje donde Jesús habla de eso es claro, y dice: aquellos que te odian y te pidan llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2.
Esa palabra es dura para los discípulos. Posiblemente es dura para nosotros. Pero hay que recordar que hubo una época en la cual nosotros éramos el ciego que estaba clamando por ayuda en medio del camino. Y hubo alguien que se detuvo un segundo, un simple segundo, y nos dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y hoy que nosotros vamos por el camino viendo con los ojos abiertos, es nuestro turno de escuchar a los ciegos que están clamando porque necesitan ayuda. Porque hubo una fecha en la cual Jesús se detuvo con nosotros. Jesús se detuvo, nos vio y dijo: ¿en qué quieres que te ayude? No al ciego, a nosotros. Jesús lo hizo en un momento. Creo que si nosotros preguntáramos aquí: hermano, pase a dar testimonio de lo que hizo Jesús en su vida ya cuando se convirtió, y usted empieza a contar toda su vida, creo que llevaríamos bastante tiempo aquí. Si usted se da cuenta que hay hermanos que tienen, ¿qué?, 20 años de estar en la iglesia, 20 años de haber encontrado a Jesús, o más bien de que Jesús los encontró a ellos. Si usted le pregunta: ¿qué hizo Jesús en su vida?, tiene 20 años de historia para empezar a enumerarle todo lo que Jesús hizo por él. Hay personas que están en la misma situación en la que nosotros nos encontramos en una ocasión. Y es deber de nosotros imitar a Jesús como Pablo lo imitaba. Imitar a Jesús como Pedro lo imitaba. Imitar a Jesús como sus apóstoles lo estaban imitando. ¿Por qué la iglesia creció tanto en el primer siglo? Y con esto termino. Había una tradición que era de que cuando un hijo nacía, el padre de familia tenía que aceptarlo. Si el padre de familia en el pueblo romano rechazaba al hijo, lo ponían a la orilla del camino y que se lo lleve a alguien más o que se muera ahí. Lo mismo hacían cuando rechazaban a un hijo porque el hijo se había portado mal, porque el hijo había dejado en mal estado a la familia y había sido una vergüenza por algo que hizo. Decían: vete de la casa, ya no eres parte de esta familia. Y lo sacaban. Hay que ver si le roban, si lo golpean, que le hagan lo que le tengan que hacer, a nosotros ya nos da igual. Al leproso lo corrían: este está enfermo, va a infectar a la familia, van a hablar mal de nosotros, vete. No queremos un leproso acá. Y la iglesia recogió a muchos de esos niños de la calle. Muchas mujeres de la iglesia iban cargando a esos niños. Muchas mujeres de la iglesia en el primer siglo iban donde estaban los leprosos y no les importaba si se iban a infectar o no. Empezaban a curar a los leprosos sus heridas. Les daban de comer, cuando todo el resto del pueblo no se les acercaba. Hubieron comunidades enteras de cristianos viviendo juntos en una casa con un montón de leprosos a los cuales curaban y sanaban. Ellos trataban de imitar a Cristo en todo lo que Cristo había hecho. Y ahora es deber de nosotros imitar a Cristo con todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Con lo que nosotros podamos imitarlo allá afuera, es más que suficiente. Que el Señor les bendiga y les guarde, y recuerden que en el camino hay muchos que claman por ayuda, y posiblemente nosotros como cristianos tengamos la oportunidad de extenderle la mano y que esa persona deje de gritar por un momento y dar consuelo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espíritu Santo, yo te necesito.